Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a las más de 190 personas que se encuentran conectadas a esta conferencia sobre beneficiario final, un tema que se ha puesto muy de moda, sobre todo porque ya estamos a menos de 20 días, que el 31 de julio vence el plazo para hacer el registro de los beneficiarios finales para todas las personas obligadas. Entonces nos pareció muy conveniente citar a esta capacitación para que repasemos quiénes están obligados, cuáles son las dudas más comunes que hemos tenido y les demos algunas recomendaciones para realizar su registro y les contemos cómo PwC puede ayudarlos con este propósito. El día de hoy me acompaña Alejandro Rusinque, él es abogado de nuestra área de consultoría y la idea es que, como les cuento, repasemos este tema de los beneficiarios finales que es tan relevante y cuyo incumplimiento genera las sanciones que vamos a ver a lo largo de la conferencia. Entonces, muy buenos días para todos. Gracias al equipo de Markets por organizar esta sesión. Les pido el favor de que nos envíen sus dudas a través del chat. Vamos a intentar responderlas todas a lo largo de la conferencia y si nos queda espacio al final. La idea es que ustedes participen a través del chat. Los micrófonos están en este momento cerrados. Si tenemos espacio al final, podemos conversar. Entonces, Alejandro, bienvenido. Si quieres, vamos al siguiente slide, por favor, e iniciemos la sesión. Y buenos días a todos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, Acá digamos que lo que traemos es, eh, como ya bien lo decía Alba, un repaso sobre las normas sobre el registro único de beneficiarios finales y sobre todo haciendo hincapié en los puntos que ha llamado la atención por parte de nuestros clientes y también en puntos que se han librado discusiones o quizás se han hecho preguntas a la DIAN que han sido resueltas mediante la doctrina. Como ustedes ven en la agenda, lo que queremos hacer es una pequeña introducción para beneficio de todos sobre qué es el registro único de beneficiarios finales. En segundo lugar, quiénes están obligados a realizar el registro. En tercer lugar, tenemos los criterios para la identificación de beneficiarios finales, tanto de personas jurídicas como de entidades sin personería jurídica. En el cuarto, vamos a hacer un breve repaso sobre cómo son las obligaciones formales, tanto la información que nos solicita la plataforma como los plazos para reportar. Quinto, el régimen sancionatorio que tiene que ver con el registro. Sexto, tenemos algunos oficios y conceptos de AN, sin perjuicio que a lo largo de la exposición vamos a ir haciendo alusión a algunos para resolver algunas dudas que se van suscitando a medida que vamos explicando los otros temas. Y finalmente, una conclusión y cierre donde esperamos, pues si bien vamos a contestar preguntas a lo largo de la exposición, al final, si nos queda un tiempo, podemos charlar sobre algunas preguntas que puedan tener. Entonces, si quieres, Miquel, podemos ir adelante. Entonces, la breve introducción sobre el registro único de beneficiarios finales. Acá siempre nos gusta hacer una pequeña introducción sobre cómo era antes el reporte de los beneficiarios finales. Es que debemos recordar que previo a 2021, los beneficiarios finales eran reportados en la información exógena. Sin embargo, esto cambió y se dio a la DIAN la potestad de crear el registro único de beneficiarios finales, el cual hace parte integral del RUT. Como ya le dije, es administrado por la DIAN y va a ser el único medio, ya no vamos a tener que reportar por información exógena, la información sobre los beneficiarios finales de la entidad obligada a reportar. Acá hay que tener algo en cuenta y es muy importante y es que quienes tienen la obligación de cumplir con este registro, que ya les vamos a ver, deben registrar en su RUT la responsabilidad número 55. Lo que hemos visto es que la DIAN ya lo ha hecho de oficio, pero en todo caso vale la pena verificarlo y también vale la pena verificar que si tenemos compañías que han sido registradas en el RUT
para presentar declaraciones de renta de propósito especial por alguna transacción y que son no residentes y no deben cumplir con este registro, la DIAN ha hecho de oficio la actualización, incluyendo esta responsabilidad, por lo cual es muy importante verificar esto y en caso dado que esté la responsabilidad, solicitar a la DIAN que se remueva, que es algo que también hemos hecho para algunos de nuestros clientes. De acuerdo. Sí, sigue. No, solamente respecto a eso, hacer, digamos, unas recomendaciones, y es, fíjense que como lo explicaba Alejandro, este registro está hecho no solamente para personas jurídicas, sino también para estructuras sin personería jurídica o similares. Ya en un momento vamos a entrar a los obligados, pero quiero detenerme un poco en la recomendación que hacía Alejandro. Uno, revisen si los inversionistas del exterior o alguna entidad no residente del grupo de compañías a las que ustedes pertenecen ha tramitado RUT en Colombia. Esa recomendación es importante porque, como lo mencionó Alejandro, la DIAN está actualizando el RUT de oficio. Segundo, revisen si dentro de las compañías, o más bien, si la compañía a la que ustedes pertenecen hace parte de alguna estructura sin personería jurídica. Ya vamos a ver eso en qué consiste. Y tercero, revisar que el RUT esté actualizado con la responsabilidad 55. Creo que esas tres recomendaciones, digamos, son como los aspectos prácticos respecto de esta primera diapositiva. Revisar, obviamente, que estén todos los mecanismos digitales vigentes para poder entrar y actualizar el RUT. Y tener en cuenta, creo que eso es bien importante, que piense que, como lo mencionaba Alejandro, esto ya no hace parte de la información de medios magnéticos como existió en algún momento, con lo cual ese tema de la exclusión de la responsabilidad de reporte cuando la entidad colombiana o la del exterior cotizaba en una bolsa de valores ya no existe. Entonces tengan en cuenta que todos los sujetos que vamos a mencionar en la siguiente diapositiva están obligados a este registro con independencia de si pues esta entidad tiene sus acciones inscritas o no en bolsa. Adelante, Alejandro, continúa. Sí, Miguel, sí podemos seguir al siguiente capítulo que ya anticipó Alba sobre quiénes están obligados a registrar el beneficiario final. Y los obligados a reportar básicamente son cuatro grupos. Tenemos en primer lugar las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro. Básicamente acá no hay un umbral de ingresos o patrimonio para el reporte. Deben hacerlo todas las sociedades incorporadas en Colombia o que tengan sede efectiva de administración en Colombia. En segundo lugar están los establecimientos permanentes, para lo cual debemos acudir a la definición del estatuto tributario, dentro de los cuales se encuentran las sucursales, por lo cual las sucursales deben estar también o pues, están en el grupo que también debe reportar los beneficiarios finales. Por otra parte, tenemos algunas personas jurídicas extranjeras. Acá es importante hacer alusión a que este numeral de la resolución varió, y es que antes de su redacción lo que decía es que las personas jurídicas extranjeras que tuviesen más del 50% de sus inversiones en Colombia debían reportar los beneficiarios finales, lo cual llevaba a que hubiese una duplicidad de información en el registro, porque si tenían, por ejemplo, acciones que representaban más del 50% de sus estados financieros, la entidad que emitía las acciones ya estaba reportando un beneficiario final y además la persona jurídica extranjera tendría que reportar otro. Por lo cual se cambió la redacción señalando que va a ser cuando la totalidad de la inversión que tenga el inversionista extranjero, perdón, la redundancia, no se efectúe en personas jurídicas, establecimientos permanentes y o estructuras sin personería jurídica. Así digamos que lo que se hace es quitar el problema práctico de la duplicidad de información, y va a ser la persona jurídica extranjera que va a reportar la que tenga su inversión distinto a acciones o un establecimiento permanente o en una estructura sin personería jurídica. Allí, solamente un Sigue. comentario, disculpa Alejandro, hay solamente un comentario, y es, si ustedes, como les decíamos, tienen alguna entidad extranjera, verifique si esa entidad extranjera tiene RUT. Muy posiblemente lo ha actualizado la DIAN oficiosamente. Entonces, es importante en ese caso radicar un derecho de petición a la DIAN para actualizar el RUT y explicar las razones de hecho y de derecho que soportan
por qué esa entidad extranjera no está obligada. Importante cuando vayamos a hacer esta petición, pues tener en cuenta este cambio normativo que mencionó Alejandro. Y ya por último, tenemos las estructuras sin personería jurídica o similares, a las cuales se dieron tres condiciones que si se cumple una va a tener que ser reportante, dentro de las cuales está que sean creadas o administradas en Colombia, las que se rijan por normas de Colombia o las que su fiduciario o posición similar sea equivalente a una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en Colombia. Acá la resolución 164 define quienes están dentro de las estructuras sin personalidad jurídica y están, por ejemplo, trusts, están fiduciarias, están fondos de capital privado y están contratos de colaboración empresarial. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y acá vale la pena hacer hincapié en que, como dice, o similares, deberíamos ver a cada caso particular para ver si una estructura puede calificarse como una estructura sin personalidad jurídica, en cuyo caso va a tener que ser reportante. Sí. También tener en cuenta quienes no están obligados, ¿no? Eso también es importante. Entonces, tengan en cuenta que solamente existen dos numerales en la resolución para los que no están obligados. Entidades y establecimientos, organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea público. Es importante tener en cuenta que ya la DIAN ha dicho a través de su doctrina que las entidades de economía, las sociedades de economía mixta están obligadas, así como las entidades sin ánimo de lucro, no importa si pertenecen al régimen tributario especial o no, las cooperativas, las propiedades horizontales, etcétera, son sujetos obligados, no están dentro de las exclusiones. Y también está, digamos, mencionado dentro de estos no obligados las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional. Son las únicas dos numerales que existen, con lo cual, sin importar el régimen tributario que pertenezca al contribuyente, si está dentro de estas entidades que mencionó Alejandro, estaría en el grupo de obligados. Si quieres seguir con el siguiente tema, Listo. Entonces, vamos al siguiente slide, por favor, Miki. Miquel, ¿podemos mover el siguiente slide, por favor? Miquel, ¿nos oyes? Bueno, mientras se mueven las diapositivas, creo que en la siguiente está el concepto de beneficiario final, si no estoy mal. Sí, ahí está. Bueno, entonces, esto es importante tener en cuenta que el concepto de beneficiario final difiere de cuando estamos hablando de personas jurídicas o de estructuras sin personerías jurídicas. Los que les voy a mencionar en este momento es para personas jurídicas, sociedades o entidades. ¿Ok? Entonces, la regla número uno dice que, y es la principal, es que se considera beneficiario final a la persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular, directa o indirecta, del 5% más de capital, derecho de voto o se beneficie en este porcentaje de rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Varias cosas para precisar allí. Uno, el beneficiario final siempre es una persona natural cuando se trata de personas jurídicas. No podemos reportar a accionistas que sean personas jurídicas o a entidades sin personería jurídica, como por ejemplo fiducias, trust o similares. Siempre para que exista conceptualmente un beneficiario final cuando se trata de personas jurídicas, tiene que ser una persona natural. Segundo, fíjense que habla de actuación individual o conjunta, ¿sí? Este tema es importante y la definición de qué debe entenderse por conjuntamente se encuentra en la resolución definida y la resolución dice que se requiere para que se entienda que actúa conjuntamente, que esa persona natural actúa junto con terceros con los que tenga o un vínculo de consanguinidad hasta el segundo grado
o afinidad o primero civil, es decir, hermanos, padres, hijos o esposo, y no importa si, digamos, esta actuación se realiza directamente o indirectamente a través de otra persona jurídica. O también puede actuar no solamente con personas que tengan ese vínculo, sino también porque tienen un acuerdo. Entonces es importante aquí mencionar varias cosas. Lo primero es que en nuestro criterio, esta es una presunción que admite prueba en contrario. En cada caso deberá analizarse cuál es la manera de probar que a pesar de que yo soy accionista con otra persona, puede ser, por ejemplo, mi hermana, cada una tiene una participación del 2,5%, no necesariamente se va a considerar que somos en conjunto beneficiarios finales. Podemos probar en contrario. Recuerden que en materia societaria existen acuerdos de voto conjunto, puede existir acuerdos no solamente con personas que tengan vínculo de consanguinidad, sino con terceros. Pueden existir acciones preferenciales sin derecho a voto y los que tienen derecho a voto tienen acuerdos de votación conjunta, etcétera. Entonces, todos estos documentos societarios es importante revisarlo en los estatutos sociales, las mayorías, etcétera, para verificar o probar si realmente una persona natural actúa en conjunto con otra para medir, digamos, ese porcentaje del 5%. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengan en cuenta que este porcentaje del 5 es directa o indirectamente, con lo cual no solamente vamos a medir el 5% cuando una persona natural es accionista directo, por ejemplo, de la entidad colombiana, sino también ese 5% lo vamos a tener en cuenta indirectamente. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y tercer punto a tener en cuenta respecto de esta definición, no solamente miren el capital, miren también los derechos de voto. Como les decía hace un momento, recuerden que existen acciones preferenciales sin derecho a voto, con lo cual tendría que reportar no solamente a las personas que superen el 5% en capital, porque tienen la acción preferencial, sino también ese 5% lo tengo que ver en virtud de esos derechos de voto. La segunda regla es una persona que ejerce control sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente. Entonces aquí, importante tener en cuenta, de nuevo, revisar los documentos societarios, estatutos sociales, contratos, trabajar muy en conjunto con el área legal para verificar si existe un tercero que puede ejercer control por cualquiera de los medios, diferentes medios. eh, y también la regla, digamos, residual, si yo no puedo identificar nadie que cumpla con el requisito del 5%, nadie que ejerce control, entonces puedo identificar en este caso a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, a menos de que exista alguien con mayor autoridad. Y aquí voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que se relacionan con este tema. La idea es que con Alejandro vamos a ir escogiendo las preguntas que vamos que están relacionadas con el tema que conversamos. Entonces, nos pregunta Alejandra, ¿las personas naturales usufructuarias de algunos de los activos de personas son beneficiarias finales? ¿Se deben reportar en el RUC? Entonces, varias cosas a tener en cuenta con esta pregunta. Lo primero es identificar si existe una persona o entidad que está obligada a hacer el reporte en el RUT con los criterios que vimos hace un momento, es decir, obligada a reportar sus beneficiarios finales. Si esto es así, tenemos que verificar en qué consiste ese usufructo, porque miren que la regla número 1 dice que se beneficien 5% más de activos, el uso y goce, por ejemplo, de un activo a través del derecho real de usufructo podría estar dentro de este concepto, rendimientos o utilidades. Entonces, importante revisar ese documento de usufructo, a ver en qué consiste y si eso implica gozar de más del 5% de ese activo, de sus rendimientos o utilidades, pues digamos que sí estaría dentro del concepto de la regla número 1. No sé si quieres mencionar algo aquí, Alejandro, o pasamos al siguiente diapositivo. Nada, solo mencionar y creo que lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos de la debida diligencia, pero en la regla residual, la DIAN pues ya, digamos, está también dentro de uno de los conceptos que citamos al final de nuestra presentación. La DIAN ha dicho que cuando se va a usar la regla residual,
debe probarse debidamente, debe documentarse que efectivamente no se puede probar ningún beneficiario final con alguna de las reglas que ya mencionaste, la regla uno y 2. Pues de lo contrario no se estaría cumpliendo con el deber de debida diligencia. Pero ya lo vamos a tocar más adelante también. Perfecto, entonces vamos al siguiente slide y es el caso de las estructuras sin personería jurídica. Entonces, adelante Alejandro, si quieres explicar este, por favor. Sí, sobre las estructuras sin personería jurídica, contrario a lo que ya explicó Alba frente a a las que tienen persona jurídica, debe tenerse en cuenta que no hay ningún umbral, es decir, no debemos ver el umbral del 5% para definir quiénes son beneficiarios finales. Por el contrario, lo que ha hecho la norma es listar una serie de personas naturales que comúnmente se encuentran dentro de estas estructuras sin personería jurídica para que sean reportados. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, nos dice, por ejemplo, fiduciantes, fideicomitentes, constituyentes o posición similar o equivalente. Esto quiere decir que para cada una de las estructuras sin personería jurídica que se identifique como reportante, deberá analizar si hay una posición como esta, por ejemplo, fiduciante, fideicomitente, constituyente, o si hay una posición similar de acuerdo con lo que se ha pactado en el contrato. Y también trae una regla que es cualquier otra persona natural que ejerce el control efectivo final o que tenga derecho a gozar y a disponer de los activos, beneficios, resultados, utilidades. Entonces, acá no tenemos ningún umbral del 5% para decir si tiene derecho a gozar, disponer de activos, beneficios, resultados, utilidades, sino que debe ser cualquier persona natural que cumpla con este supuesto derecho. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre la identificación de beneficiarios finales en estructuras sin personería jurídica y en personas jurídicas. Además, vale la pena decir que, de acuerdo con la redacción del artículo 631, raya 5, cuando vemos el artículo en lo que tiene que ver con estructuras sin personería jurídica, dice que si hay una persona jurídica que cumpla con alguno de estos criterios, por ejemplo, si hay una persona jurídica que es fideicomisario, debo ir a esa persona jurídica y aplicar los criterios de beneficiario final para la persona jurídica con el fin de llegar a quién es el beneficiario final de esa persona jurídica. Básicamente esto atendiendo a la premisa que ya decía Alba, que es que en todos los casos el beneficiario final tiene que ser una persona natural. Perfecto. Veamos algunos ejemplos entonces. Vamos al siguiente slide, Miquel. Gracias. Entonces, fíjense que aquí en este ejemplo queríamos, digamos, hacer hincapié en que ese 5% es directo o indirecto. Aquí está una entidad en Colombia que es poseída por otra entidad en Hong Kong, después viene otra en Singapur, China, hasta que llega a las personas naturales que son A, B, C o D. Fíjense que en la medida en que estas personas naturales tienen el 25% en China Co, significa que indirectamente también tienen el 25% en la entidad colombiana. Entonces, puede pasar también que este porcentaje varíe. Por ejemplo, que Hong Kong tenga el 50%. Si esto es así, entonces pues yo tengo que hacer los cálculos y entonces estas personas naturales pues serían dueñas indirectamente del más del 5%, haciendo, digamos, los cálculos de la participación indirecta. Otra cosa importante que aclara la resolución, también pueden existir acciones al portador. Supongamos que esta compañía China Co tiene acciones al portador. Ese tipo de acciones son aquellas en las que no se tiene un accionista determinado. Y la resolución en este caso dice que de ser así, yo tengo que reportar la información completa de Chinaco dentro del registro de beneficiarios finales para que lo tengan en cuenta. Vamos por favor al siguiente ejemplo, Miguel. Gracias. Acá, fíjense que Colombia Co tiene arriba a Hong Kong, pero Hong Kong pues divide su participación 20% en dos compañías chinas, 20% en cada una y el 60% en el trust. Entonces,
aquí para que ustedes tengan en cuenta que, y digamos, este ejemplo tiene el objetivo de especificar que en el caso del trust no importa quiénes están arriba, no interesan los porcentajes de participación de las entidades que están arriba del trust, porque como lo explicaba Alejandro, cuando un trust o una entidad sin personería jurídica, una estructura sin personería jurídica, es parte de la estructura de la cadena de propiedad, la resolución dice que yo tengo que reportar a los beneficiarios finales de esa estructura sin personería jurídica. En este caso, tendría que reportar de trust no solamente, digamos que el beneficiario, el fideicomitente, el constituyente, el comité fiduciario, sino toda aquella persona que se beneficie directa o indirectamente de ese trust, no importa el porcentaje. Entonces eso consideramos que es importante tenerlo en cuenta porque hemos visto muchos errores en los reportes en donde como no hay una estructura sin personería jurídica en Colombia, siguen ese criterio del 5% solamente respecto a estructuras constituidas o administradas en Colombia. La resolución dice expresamente que esto también aplica cuando en la cadena de propiedad se identifique que uno de los dueños que posea más del 5% es una estructura sin personería jurídica. Acá hay una pregunta de Fernando Galindo, dice, buenos días, una SAS con un único accionista, persona natural, ¿está obligada a reportar? Claro que sí, porque ese 5% no es exacto, es 5% o más. Entonces, en ese caso, estaría obligado. También nos preguntan el total de porcentajes de los terceros reportados en el RUC, pregunta Sebastián Reyes, ¿debe dar el 100% o puede dar menos? Puede dar menos porque yo solamente reporto a aquellas personas que superan el porcentaje del 5%. Entonces, en una estructura puede que existan muchos accionistas, cada uno con un porcentaje pequeño. Yo solamente reporto al que tiene el 5% o más. Si quieres, vamos al siguiente slide. Miquel, porfa. Listo. Antes de ir al régimen sancionatorio, discúlpame Alejandro, quiero responder una pregunta que nos hace Andrea Ochoa y nos dice, quisiera confirmar si una compañía colombiana cuyo accionista, ay, se me perdió, ya, cuyo accionista principal es una persona jurídica ubicada en Estados Unidos, está obligada a reportar dado que los accionistas de esta persona cotizan en bolsa. Sí, es importante reiterar de nuevo que la ley dice que están obligadas las personas jurídicas, incluso si sus dueños y sus accionistas cotizan en una bolsa de valores. En ese caso, lo que corresponde es probar a través del procedimiento de debida diligencia si en esa bolsa de valores existe alguien que posea un porcentaje de participación igual o superior al 5%. Por eso es bien importante este procedimiento de debida diligencia, contar con los soportes probatorios para demostrar que sí cumplo o no cumplo con el requisito. Y eso va a ser parte de la fiscalización que puede hacer la DIAN. Ya lo va a explicar Alejandro aquí en el régimen sancionatorio que puede pasar. Si yo digo, no, solamente porque cotiza en bolsa, no voy a reportar a nadie, porque asumo o presumo que nadie tiene más del 5, pero no hago el proceso de debida diligencia. Adelante, Alejandro, por favor. Vale. Ya entrando sobre las obligaciones formales de registro, acá es importante, como lo decía Alba, el registro único de beneficiarios finales no culmina sus obligaciones solo con el registro, hay otras obligaciones. Acá hacemos énfasis en la fecha del 31 de julio de 2023 que está próxima, que es para las entidades sin personalidad jurídica creadas antes del 31 de mayo, así como las personas jurídicas creadas antes de esta fecha deben reportar sus beneficiarios finales. También, si hay la creación de una persona jurídica, debe reportar sus beneficiarios finales 2 meses después y de una estructura sin personalidad jurídica al mes siguiente a su creación. Además de estas obligaciones, tenemos la obligación de actualización del beneficiario final. Esto básicamente debe hacerse con corte al año 4 veces. Cada 3 meses debo verificar si hay un cambio en la composición de los beneficiarios finales reportados con el objetivo de que lo actualice dentro del mes siguiente a ese corte. Por ahí estaba viendo una pregunta recurrente y es
Si antes de la extensión del plazo, por ejemplo, el año pasado reporté beneficiarios finales y no ha cambiado los beneficiarios finales, ¿debo volver a hacer el registro? Y la respuesta es que no, pero sí es muy recomendable que se documente que a la fecha más próxima al reporte, que es 31 de julio de 2023, el beneficiario final o beneficiarios finales siguen siendo los mismos. No sé, ahí si quieres añadir algo más, algo. No, solamente reiterar que otra de las preguntas que nos han hecho muy recurrentes es qué información se reporta, digamos, a qué corte, ¿sí? Esto no habla de periodos grabables, no es que yo reporte al 31 de julio del 2023 lo que ocurrió al 31 de diciembre del 2022. Este reporte debe hacerse con la fecha más reciente, con corte al momento en el que yo estoy reportando. Entonces, tengo que hacer un corte antes del 31 de julio y decir, a este día estos son los beneficiarios finales. Después reviso y pues con cada uno de las actualizaciones tengo que verificar si se modificaron las condiciones y de nuevo documentar que hice la debida diligencia para, eh, digamos, para confirmar que realmente no cambió la información inicialmente reportada. De acuerdo. Si quieres, Miquel, podemos seguir al siguiente slide, por favor. Ya sobre la información que debe reportarse, tenemos una serie de información sobre cada una de las personas naturales identificadas como beneficiario final. Como ustedes pueden ver, y hay otra pregunta que por ahí leí, es una muy importante sobre qué número de identificación tributaria debo reportar si es que la persona a reportar tiene un RUT en Colombia, pero es una persona extranjera. La resolución dice que prevalece el NIT o se prefiere el NIT colombiano. Entonces yo voy a básicamente llenar la información distinta con el pasaporte, con el lugar, el domicilio del domicilio principal, etcétera, sobre de la persona, pero si tiene un NIT que es colombiano, va a prevalecer este sobre un número de identificación tributaria que tenga en el exterior. Si quieres podemos seguir ahí, por favor, Miquel. Miquel, ¿nos escuchas? Gracias. Ya sobre cuáles campos vamos a llenar y vamos a llenarlo por criterio. Los criterios que debemos usar son criterios de titularidad, beneficio, control y o representante legal en el caso de persona jurídica. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en titularidad, y como lo explicó Alba sobre los criterios de beneficiario final para personas jurídicas, el criterio puede ser de titularidad, bien sea por capital, por derechos de voto o por ambos. Entonces, el umbral del 5% que yo vea puede ser solo el umbral que supera el 5% por capital o solo por derechos de voto o conjuntamente supera el 5% y eso es lo que debe marcar. Ahora, por beneficio, lo que debo ver, y como ya lo hemos anticipado y lo anticipó Alba para la pregunta de usufructo, es si por algún arreglo contractual la persona natural tiene beneficios sobre activos, rendimientos, utilidades o combinados estos, como bien lo dice ahí, activos y utilidades, rendimientos y utilidades o activos, rendimientos y utilidades, y ahí debería reportar si es por beneficio que puede concluir que es beneficiario final de la persona jurídica. Y por control, por otro medio, como lo anticipaba también Alba, vamos a tener que ir a las reglas de si una persona natural ejerce control, que básicamente es si tiene un poder de dirección sobre la compañía o sobre las decisiones de la compañía, en cuyo caso tenemos que marcar sí. Ahí al final aparece la opción de representante legal y hay una pregunta por ahí, es si hay un socio que es representante legal, yo debo marcar representante legal y a su vez la titularidad que tiene como socio. El formulario no deja que llenemos cuando es individual representante legal y a su vez una titularidad, porque lo que busca en este punto es
que marquemos el criterio por el cual fue que definimos quién es el beneficiario final. Entonces, si el criterio fue de representante legal, nos va a dejar solo llenar este con un sí. Y a la derecha ven que está simplemente ya para cada individuo, si actúa en una entidad sin personería jurídica como fiduciante, fideicomitente o similares, como ya lo anticipábamos, y ahí solo se da con marcando sí o no. Y por último, ahí donde ven tipo de novedad, ahí al día de hoy que vamos a hacer nuestro primer registro de beneficiarios finales, la única novedad va a ser la de registro, ¿sí? Pero en el futuro, si vamos a actualizar, eh, tenemos que poner actualización o terminación si es que el beneficiario final ya deja de ser beneficiario final a un corte trimestral. Si puedes seguir, por favor, Miquel. Mientras cambiamos de diapositiva, quisiera responder una pregunta que nos hicieron y es, ¿cuál es la norma? Dice que si desaparece el formato 110 o dónde está la norma donde dice que ya no se reporta por exógena. O sea, digamos que lo que queríamos hacer hincapié cuando nos referíamos a la información exógena es, en el pasado, el concepto de beneficiario final no estaba incorporado dentro del concepto o más bien, el concepto de beneficiario final no era parte del registro único tributario, ¿sí? El beneficiario final se reportaba como parte de la información de medios magnéticos. Esa norma fue modificada en el artículo 631 y si ustedes ven, dentro de los numerales no tenemos a ninguna persona o más bien dentro de los numerales del 631 ya no existe la obligación de reporte de beneficiarios finales dentro del formato de medios magnéticos. Ahora esto hace parte de los anexos del RUT, como dice pues el artículo 631-5, solo para aclarar ese punto. Ahora hablando de el tema de la debida diligencia, es importante tener en cuenta esto porque hemos visto que muchas personas simplemente, como les decía al comienzo, presumen que en sus compañías o en sus empresas no hay un beneficiario final y entonces se van por el numeral de descarte informando a su representante legal. Fíjense que como lo explicaba Alejandro, existe facultades por parte de la DIAN para realizar una fiscalización y solicitar información a los contribuyentes para que expliquen por qué no pudieron identificar a los representantes, a los beneficiarios únicos y reportaron al representante legal o no, nadie cumplió con el requisito. Yo tengo que probar que yo realicé todas las acciones conducentes para identificar al beneficiario final. No es posible simplemente afirmar no hay nadie que tenga más del 5%, lo tengo que probar y eso hace parte del proceso de debida diligencia. Entonces, lo que dice la norma, no hay reglamento en este momento, pero la ley, la norma de rango legal dice expresamente que el obligado tiene que obtener, conservar por 5 años y suministrarle a la DIAN la información que pida para explicarle cómo hizo este proceso de debida diligencia para la identificación del beneficiario final. ¿Qué significa proceso de debida diligencia? Realizar todos los actos necesarios para identificar. Ha dicho la DIAN en sus conferencias que esta es una obligación de medios y no de resultados, es decir, con que el obligado pruebe que realizó todas esas gestiones convenientes o necesarias para obtenerlas, debería entenderse cumplida esta información, esta obligación. Y este proceso de debida diligencia hace parte no solamente del primer registro, sino además de todas las actualizaciones. Recuerden que la resolución dice que esta información debe actualizarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, con lo cual recomendamos que se haga dentro de los procedimientos que tiene la compañía una definición muy clara de cómo van a enviar información al exterior o solicitar información al exterior para documentar el proceso de debida diligencia. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva
y aprovechemos para responder preguntas del chat. Dice, se deben reportar los beneficiarios finales de los trusts que son titulares en algún nivel de sociedades colombianas. En caso positivo, se reportan por el criterio de beneficio. Entonces, ahí importante tener en cuenta, si dentro de la cadena de propiedad existe un trust, no importa el criterio del 5%. Como lo explicó Alejandro, se tienen que reportar a todos los del listado: constituyente, fideicomitente, comité fiduciario, beneficiarios condicionados o cualquier persona que se beneficie de los rendimientos del fondo. Adelante con el régimen sancionatorio, Alejandro, por favor. Sí, entonces sobre el régimen sancionatorio, las conductas sancionables que planteó para el registro único de beneficiarios, hay dos grupos. De una parte, uno relacionado con las sanciones atinentes al RUT y otro sobre el no envío de información. Entonces, en primer lugar, sobre eh, la- el artículo 631-6 y que, digamos, va al 658-3, que son las sanciones del RUT. Tenemos que no suministrar información en el RUT acarrea una sanción de una VT por cada día de retraso en la actualización. eh, en el no suministro, la no actualización, que es la que ya hablaba Alba, que es a enero, abril, julio y octubre, acarrea también una sanción de una VT por cada día de retraso en la actualización. Y cuando se suministre dentro del registro único de beneficiarios una información que es errónea o incompleta en el RUT, la DIAN podría imponer una sanción equivalente a 100 VT. Por otra parte, si quieres, Miquel, seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, tenemos sanciones que son atinentes a el envío de información y básicamente estas se concretan en cuando solicita la DIAN información sobre el RUC, pues vamos a ir a las sanciones del artículo 651 que pueden llegar al tope de 7.500 VT. Acá es supremamente importante hablar que la debida diligencia al final va a ser el punto importante para la fiscalización de la DIAN. Es decir, la DIAN lo que va a solicitar es cuáles fueron los esfuerzos para la identificación del beneficiario final, cuáles fueron los criterios que se utilizaron y cómo se llegó a las conclusiones. Eh, en ese punto, pues llamamos la atención porque si la DIAN solicita información sobre la debida diligencia que realizó el contribuyente y no se da o se da con errores, pues puede llegar a aplicarse una sanción de hasta 7.500 VT, que es el tope. Y también lo que se plantea en la resolución, que ya, digamos, sale del ámbito sancionatorio de la DIAN, es que en el caso en que se suministre información falsa, podría incluso incurrirse en sanciones civiles o en delitos penales. Importante tener en cuenta con este requerimiento de información varios aspectos. El primero de ellos es, si la DIAN me envía un requerimiento de información y, como les decía hace un momento, yo no soy capaz de demostrar que lo que reporté ahí está, digamos, basado en hechos probados, en certificaciones, en certificados de incorporación, documentos de accionistas, etcétera, me puede imponer sanción por no enviar información, 7.500 VTs, aproximadamente 380 millones. Esto no solamente aplica para el caso del registro inicial, sino por cada actualización. Tener en cuenta que eventualmente podrían utilizarse las reducciones del principio de favorabilidad establecidas en el artículo 640, dependiendo de cada contribuyente. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, Miquel, ¿puedes seguir, por favor? Vamos respondiendo mientras Miquel mueve al siguiente slide, porque es que creo que tenemos un delay con el equipo de Markets. Entonces, antes de ver los casos de la doctrina de la DIAN, quisiera responder algunas de las preguntas. Primero nos preguntan por fondos de empleados. Entonces, fíjense que cuando por definición existen entidades que no tengan en estricto sentido accionistas,
nos vamos a los demás criterios de control, a los criterios de quién ejerce o quién toma las decisiones, digamos, relevantes de la compañía o en este caso del fondo de empleados, y por eso nos tenemos que ir a los órganos colegiados para determinar a quién realmente tengo que reportar, porque es la persona que tiene mayor control, autoridad dentro de la entidad específica. Para eso nos vamos a los estatutos sociales, a los reglamentos de asamblea, de los fundadores, de directores, dependiendo de la naturaleza de la entidad correspondiente. También nos preguntan en el chat, nos pregunta Andrés Núñez, cuando una sociedad obligada al RUC tiene accionistas donde, uno, no es posible identificar el beneficiario final como entidades públicas o sociedades que cotizan en bolsa. Ahí me voy a detener. Si yo no puedo identificar el beneficiario final, porque, por ejemplo, el accionista es una entidad pública, importante documentarlo como parte del proceso de debida diligencia para demostrar la naturaleza jurídica de ese accionista, que es pública, 100%, digamos, poseída por el Estado, etcétera. Sociedades listadas en bolsa. El hecho de que la sociedad esté listada en bolsa no significa que no sea posible identificar el beneficiario final. Allí existen, digamos, registros públicos y se pueden, digamos, surtir determinadas actuaciones dentro del proceso de debida diligencia para saber si sí se tiene o no. Y tengo que probar por qué no se puede identificar. Y accionistas donde sí es posible identificar, donde sí se pueden identificar a los beneficiarios. Se debe registrar el representante legal frente al porcentaje de los primeros accionistas y los beneficiarios finales respecto de los segundos. Entonces, dice, o basta con reportar estos últimos. Yo tengo que identificar a los beneficiarios finales que sí pude localizar con todos sus datos completos. Y si no estoy mal, Alejandro, dentro del reporte existe un espacio para que el contribuyente explique los criterios de identificación. Allí se podría explicar también a la DIAN que respecto a determinados porcentajes no fue posible identificar, ¿verdad? Si existe ese espacio. Sí, ahí, y respondiendo a una pregunta que por ahí vi, es que hay dos formatos, está el 2687 y 2688. El 2687 es solo para el cargo individual de beneficiario final, es decir, solo va a cargar a una persona, o puedo hacerlo varias veces para cargar a varias personas. El 2688 que sí funciona con prevalidador, que es para la carga masiva de beneficiarios finales. En ese 2688 sí tenemos un campo para escribir, pero algunas líneas muy cortas, y en todo caso, pues ahí vale la pena decir que igual lo que puede hacerse es documentar, hacer un defense file para que el día de mañana, si la DIAN fiscaliza a la entidad por este registro de beneficiarios finales, pueda demostrar cuáles fueron los criterios adoptados. Porque pues básicamente no puedo adjuntar documentos ni otra suerte de pruebas a los dos formatos, más allá de algunas líneas. Perfecto, vamos entonces con la doctrina de la DIAN. Nos quedan 10 minuticos para ver si alcanzamos a responder más preguntas. Vale, no, rápidamente el primero que estaba mostrando ahí, Miquel, es, digamos que Devuélvete, Miki, por favor. solo haciendo énfasis en lo que ya Alba explicó en su ejemplo sobre las participaciones indirectas, y es lo que hace la DIAN es, un contribuyente le pregunta cómo es el cálculo de ese 5% en una estructura que va al exterior, y lo que le dice la DIAN es, en realidad lo que usted debe hacer es ir con la cadena de propiedad mirando si indirectamente, pues por una regla de tres, si él supera el 5%, los accionistas o pues las demás entidades hasta llegar a la persona natural que pueda ser beneficiario final. Y en este concepto que ya habíamos hecho referencia, hace énfasis en que si a lo largo de la cadena de propiedad no se puede identificar un beneficiario final, sí o sí es muy importante documentar las razones por las cuales no se puede identificar y por qué por esto tuve que usar la regla supletiva del representante legal o persona con mayor autoridad o dirección. Si quieres, sigue la siguiente diapositiva, por favor, Miquel. Creo que el concepto no está aquí, pero por ahí vi también la pregunta, y es si una entidad en liquidación debe reportar el beneficiario final, y la respuesta es que sí. La DIAN en concepto
dijo que no hay una excepción para este tipo de entidades, por lo tanto, sí deben reportar y en ese caso, pues quien sería la persona a reportar va a ser, por regla general, el liquidador, quien es el que tiene mayor autoridad de dirección sobre esa entidad que está en liquidación. Eh, Yendo a otra, y creo que también responde a otra pregunta, este concepto 153, es que si hay una estructura sin personalidad jurídica que se haya creado, pero no ha entrado en operación, no ha realizado actividades o no cuente con partícipes inversionistas, lo que dice la DIAN es que igual al haber sido creada, como ese es digamos que el supuesto hecho que trae la norma es, si fue creada antes de mayo de 2023, debe reportar a 31 de julio de 2023. Y tenemos ahí otro concepto importante, que es el concepto 548, que habla sobre las instituciones financieras, reaseguradoras y mercado de valores que tienen oficinas de representación en Colombia. La DIAN dice que una oficina de representación per se no puede entenderse como una entidad que está obligada a reportar, pero sí lo va a hacer si por los criterios establecidos en el artículo 20 del Estatuto Tributario se llega a definir que es un establecimiento permanente. Miquel, si puedes seguir. Vale, mientras tanto respondamos rápidamente una pregunta: ¿cómo se debe reportar las uniones temporales donde los miembros de la unión temporal son sociedades comerciales y entidades sin ánimo de lucro? eh, Sin ánimo de lucro. Entonces hay varias cosas. Primero, esa unión temporal debe tener un administrador, ese es el obligado a hacer el reporte en el RUP, y serán beneficiarios finales de la estructura sin personería jurídica todas las calidades, digamos, que se mencionan en la resolución. Allí también conviene pedir la información de los beneficiarios finales, pues de los partícipes, porque no puedo reportar a una persona natural. Entonces, esa unión temporal tiene que solicitar a la persona jurídica que puede cumplir cualquiera de esas calidades, que le diga quiénes son sus beneficiarios finales, o por lo menos que quede la prueba de que esta solicitud, digamos, se realizó. Adelante, Alejandro. Sí, ahí está el concepto que mencionaba sobre las entidades disueltas en estado de liquidación, que la DIAN dijo que deben reportar, no hay ninguna excepción, y que el que debería reportarse por regla general sería el liquidador. Y en ese mismo concepto resuelve una pregunta del contribuyente relacionada con una unión temporal que está compuesta por dos sociedades y en una de estas cede sus derechos en el contrato de colaboración a la otra sociedad. Entonces, ahí básicamente lo que debemos hacer es eh, usar no solo como es una entidad sin persona jurídica, quiénes son los que hacen parte, sino también la última regla que ahí hablábamos es si hace parte de los activos, utilidades, beneficios, en cuyo caso, quién, por el acuerdo que se haya suscrito, si se identifica que hay personas naturales con beneficios sobre la unión temporal, también deberán ser reportados como beneficiarios de la entidad sin personalidad jurídica. Em, Creo que ahí es todo, Alba. No sé si vamos a algunas preguntas. Perfecto, sí, yo creo que respondamos preguntas. eh, Respondamos algunas preguntas y cerramos. Entonces, bueno, nos preguntan el tema de las propiedades horizontales. Les cuento que este tema ha sido bien debatido. De hecho, existen varias cartas y solicitudes de extensión del plazo. La DIAN todavía no se ha pronunciado, pero reiterar que las propiedades horizontales sí están obligadas a hacer el reporte. Si quieres, escoge tú otras dos preguntas y yo otras dos y concluimos porque ya estamos sobre el tiempo. A ver, vi una por ahí que era sobre si un beneficiario final fallece. Ahí vale la pena decir que hay en curso un proyecto de resolución por parte de la DIAN que reforma la resolución 164 y dice que si una persona fallece, igual debe reportarse como beneficiario final
y solo cuando ya esté la resolución de liquidación de la sucesión, es en ese caso en que voy a cambiar el beneficiario final ya a quienes hayan quedado en la sucesión. Vale, aquí tenemos otra pregunta y es si una sociedad en liquidación está obligada. Sí, de hecho ya la DIAN lo ha confirmado dentro de sus dentro de sus conceptos, dentro de su doctrina oficial, y no dejan cancelar el RUT hasta que no se cumpla con esta obligación formal. Sí, nos pregunta también Andrés Núñez si el accionista del exterior como una fiduciaria o similares tiene restricciones legales para informar. Esto debe ser, se entiende el deber de debida diligencia siempre que ustedes puedan probar que realmente existe esta restricción legal. Por eso es tan importante hacer ese proceso de debida diligencia. Sí, pero acá hay otra pregunta. ¿Los contratos de cuentas en participación se deben registrar en el sistema de estructuras sin personalidad jurídica y reportar al RUC? ¿Tiene que estar vigente ese contrato al momento del registro y reporte al RUC? Bueno, es algo que la última parte ya hayamos resolvido y es si está creado, debe reportarse, así pues digamos no haya tenido funciones todavía. Y hacer énfasis que, como lo dice la resolución, quien está obligado a registrar, digamos, contratos de cuentas en participación será el socio gestor, quien debe registrar la forma contractual en el sistema y además reportar los beneficiarios finales de los partícipes ocultos. Vale, y la última pregunta nos la hace Judy Adriana Santana. Nos pregunta si la compañía cuenta con más de 750 beneficiarios y ninguno cumple el tope del 5%, ¿es posible reportar a la persona con mayor beneficio, aunque no se fuera el tope, con el propósito de no reportar al representante legal? Importante tener en cuenta que no solamente se cumple el criterio con el 5%, sino también cuando existe control. Si existe alguna persona que tenga mayor control o poder de decisión que el representante legal, se puede reportar a esta persona, pero no puedo decir que si esa persona recibe utilidades, pero el porcentaje es menor del 5, pues es beneficiario final, ¿no? Es o control o capital. Yo creo que con esto damos terminada la sesión. Muchas gracias a las más de 350 personas que se conectaron. Si quieres, vamos al siguiente slide, Miquel. Los invitamos a todos a conocer el Estatuto Tributario de PwC para quienes no lo conocen. También aprovechar la oportunidad para agradecer a las más de 3.500 personas que compraron el Estatuto Tributario de 2023. Se nos agotaron existencias, pero seguimos con el Estatuto Tributario virtual y el app. Vamos a compartir con las personas que se inscribieron esta presentación. Vamos, si quieres, al siguiente slide, Miquel, para también invitarlos a todos a que se inscriban en el periódico de la firma, el Taxa Legal Times. Es totalmente gratuito. Recuerden que este periódico nosotros lo mandamos diariamente, dividimos las noticias por temas y es pues totalmente gratuito su suscripción. Y finalmente, invitarlos si tienen dudas, si quieren que los acompañemos en esta identificación de los beneficiarios finales, en la documentación de procesos de debida diligencia. Quedan nuestros datos de contacto, los de Alejandro y los míos, en la presentación. Y también recomendarles que no dejemos para el último día este registro. Esto se cumple el 31, no dejemos para el día anterior el registro para que no tengamos inconvenientes si se colapsa la página de la DIAN, etcétera, sino hagamos el registro con tiempo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.